Hola, 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 chiquillos, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente. Por acá su profe Joel Alfaro. Quiero en este video vamos a seguir con lo que es las leyes de los gases y vamos a hacer la ley de Avogadro. Bien, ya vimos lo que es la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Y en este video vamos a ver la ley de Avogadro. Bien, vamos a ver una pequeña presentación y luego unos ejercicios para que quede más claro este tema. Bien, sigamos allá. Bien, la ley de Avogadro. Primero hablamos del volumen molar. Ya dice que el volumen molar de los gases puede variar fácilmente cuando cambian la temperatura y la presión. Ya de aquí que sea necesario especificar condiciones de temperatura y presiones fijas para medir el volumen de los gases. Ya recordemos que la temperatura elegida es 0 grados Celsius o 273 Kelvin y la presión 1 atmósfera o 760 milímetros de mercurio o 760 torr. ¿Ya? Y reciben el nombre de temperatura y presiones normales, ¿ya? O sencillamente condiciones normales. Bien, se ha demostrado experimentalmente que el mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa siempre un volumen determinado, que es el volumen de 22.4 litros, que lo vimos en la introducción de los gases, donde explicamos, ¿cierto?, que es un cubo de X medidas que nos da al final un volumen molar de 22.4 litros para cada uno de los gases. Bien, y este volumen de 22.4 litros se conoce con el nombre de volumen molar. Bien, esa constancia en el volumen molar de un gas se explica por el hecho de que los tamaños de las moléculas gaseosas sean despreciables cuando son comparados con el espacio vacío que hay entre ellas. Así, si un globo de gas fuese llenado con 2 gramos de gas de hidrógeno, ya masa de 1 mol de moléculas de hidrógeno, y sometida a una presión externa de 1 atmósfera y a una temperatura de 0 grados Celsius, adquirirá un volumen de 22.41 litros. Bien, el nombre de Avogadro ha quedado ligado al del número de Avogadro, que indica el número de moléculas contenidas en un mol. Ya, el número de Avogadro es 6,022 por 10 a la 23 partículas, ¿cierto?, que hay en un mol. Entonces la ley de Avogadro dice que es una ley de los gases que relaciona el volumen y la cantidad de gas a presión y temperatura constante. En el 1811 Avogadro realizó los siguientes descubrimientos: que a presión y temperatura constante la misma cantidad de gas tiene el mismo volumen independientemente del elemento químico que lo forme. Bien, el volumen entonces va a ser directamente proporcional a la cantidad de partículas, ¿cierto?, que es en mol. Por lo tanto, nos quedaría que el volumen 1 dividido en el mol 1 o N1 es igual al volumen 2 dividido en N2. Ya, lo que tiene como consecuencia que si se aumenta la cantidad de gas o el volumen de gas, la cantidad de moléculas, ¿cierto?, va a aumentar el volumen. Si se disminuye la cantidad de gas, va a disminuir también el volumen, y esto estando a presión y temperatura constante. Si tenemos 1 mol de gas, tenemos 1 litro de gas. Ya, si añadimos 1 mol, vamos a tener 2 moles de gas en 2 litros de gas. Bien, entonces hay que tener claro, esa es la ecuación: volumen 1 dividido en N1, volumen 2 dividido en N2, que es la cantidad de partículas, ¿cierto?, que hay en el gas. Bien, entonces la consecuencia es: aumenta la cantidad de gas, aumenta el volumen, disminuye el gas, disminuye el volumen. Bien, entonces la ley de Avogadro dice que volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de partículas. Bien, entonces acá, si tenemos una mezcla de dos elementos, ¿cierto?, al final vamos a tener la misma cantidad de partículas. Bien, la sumamos. Vamos a ver algunos ejercicios. Dice: ¿cuál es la masa de 10 litros de dióxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura? Ya, vamos a hacer este ejercicio para ver de qué se trata. Bien, chiquillos, vemos que la ley de Avogadro, dijimos que era la ley, ¿cierto?, que va a trabajar con la cantidad de moles o cantidad de gas, que se va a representar con la N, ¿ya?, y con el volumen, ¿ya?, la relación, ¿cierto?, de cantidad de gas y volumen. Entonces, cuando decimos que
En este caso la ley de Avogadro dice que esta cantidad de sustancia, ¿cierto?, de gas va a ser directamente proporcional al volumen. Mientras más cantidad de gas tengo, más volumen voy a tener. Si tengo menos cantidad de gas, menos volumen. Bien, la ecuación sería volumen 1 dividido en N1 es igual al volumen 2 dividido en N2. Bien, si queremos desarrollar algunos de los ejercicios para nosotros poder despejar esta ecuación, les recomiendo siempre que la hagamos lineal, que sería volumen 1 por N1, o sea por N2, disculpen, es igual al volumen 2 por N1. Bien, y así podemos despejar más fácilmente. Empecemos de aquí para acá. Si me preguntan por volumen 1, me quedaría igual a volumen 2 por N1 dividido en N2. Si me preguntan por N2, nos quedamos con V2, volumen 2 por N1 dividido en volumen 1. Bien, si ahora me preguntan por volumen 2, quedamos como volumen 1 por N2 dividido, ¿cierto?, en N1. Y si me preguntan por N1, decimos que sería igual volumen 1 por N2 dividido en volumen 2. Bien, y ahí tenemos el despeje de todas las ecuaciones. Recuerden que para que se cumpla esto, vamos a tener condiciones normales de presión y temperatura, ¿cierto? Recuerden que la presión va a ser igual a una atmósfera o 760 milímetros de mercurio o 760 torr también, ¿ya? Y la temperatura, recuerden que trabajamos con la temperatura en Kelvin, que sería, ¿cierto?, 273 Kelvin o 0 grados Celsius. ¿Bien? Y también recordar que el volumen molar, ¿cierto?, de un gas, volumen molar son 22.4 litros. Bien, chiquillos, vamos a ver algún ejercicio para hacer el desarrollo de estas ecuaciones. Aquí tenemos un ejercicio el cual dice a cuántos moles corresponde 8,5 litros de metano a condiciones normales de presión y temperatura. Bien, entonces ahí vamos a utilizar nosotros lo que está preguntando a cuántos moles. Por lo tanto, yo digo que en un mol, ¿cierto?, un mol de cualquier gas tiene un volumen de 22.4 litros. Bien, entonces ahora ¿qué debo hacer? Como tengo esta similitud, ¿cierto?, en un mol es igual a 22.4, yo hago, ¿qué cosa? Hago una regla de 3 simple. Entonces digo X cantidad de moles, ¿cierto?, de metano, CH4, ¿cierto? Y aquí hago una 3 simple, ¿cierto?, que serían los 8,5 litros. Y esto por, tiramos una línea, un mol, ¿cierto?, de metano, decimos que va a tener 22.4 litros. Bien, entonces calculamos inmediatamente acá cuánto sería 8.5 por 1 dividido en 22.4. Eso nos da un total de 0.37 moles, ¿cierto?, moles de metano. Ya, ese es un tipo de ejercicio que se pueden encontrar con respecto cuando preguntan por moles. Aquí no estamos utilizando la ley de Avogadro en sí, ¿ya?, sino que es más que nada una transformación cuando nos preguntan por moles. Bien, este segundo ejercicio ahora nos pregunta cuál es la masa de 10 litros de dióxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura. Recién nos preguntaba cuánto es la cantidad de moles. Bien, en este caso, ¿cómo lo hacemos? Primero, ¿cierto?, vamos a ver que tenemos 10 litros de CO2, ¿cierto?, que ese sería nuestro volumen. Y para poder calcular la masa o la cantidad de moles, ¿cierto?, o vamos a calcular y decir que en un mol
de CO2, ¿cierto? Tenemos 22.4 litros, ¿cierto? Que es lo que veníamos viendo. ¿Ya? Y ahí voy a obtener cuántos moles hay en 10 litros, ¿cierto? De dióxido de carbono. Y entonces 10 por 1 dividido en 22.4, eso me da un total de 0.44 mol. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos en primera instancia la cantidad de moles que hay en 10 litros. Pero ahora quieren saber cuál es la masa, o sea, en gramos, ¿ya? Entonces, ¿qué investigamos nosotros? Que la masa en un mol de CO2 es de 44.01 gramos mol. Bien, entonces decimos que los 0.45 mol los volvemos, ¿cierto?, a multiplicar. Ahora en este caso en la equivalencia, que serían los 44.01 gramo mol, ¿cierto?, o gramos de CO2, ¿cierto?, de CO2, y eso dividido en un mol, porque en un mol de CO2 hay esa cantidad de moles, de gramos, disculpen. Bien, y ahí podríamos calcular ya los gramos, ¿cierto?, que hay en 10 litros. 0.45 por 44.01 dividido en 1, eso me da 19,8 gramos, ya, porque recuerden que esto es gramo mol, bien, de CO2. Por lo tanto, el mol con el mol se me van y me queda 19,8 gramos solamente, ¿cierto?, de CO2. Bien, y ahí ya hicimos el cálculo y decimos que la masa que hay en 10 litros de CO2 en condiciones normales de presión y temperatura es de 19,8 gramos. Ahora vamos a ver un ejercicio de ley de Avogadro. Bien, el ejercicio de ley de Avogadro dice: sean 0,5 moles de un gas, ocupan 2 litros. Calcular cuál será el nuevo volumen si se añade un mol de gas a presión y temperatura constante. Bien, entonces estamos aumentando el mol y lógicamente, como dice la ley, va a aumentar el volumen. Por lo tanto, acá nos piden por el volumen 2. Entonces, para poder despejar, yo lo hago más fácil, ¿cierto? Volumen 1 por N2 va a ser igual a volumen 2 por N1. Bien, y así puedo despejarlo más fácil. Entonces, el volumen 2 que me están solicitando, ¿cierto?, me va a quedar volumen 1 por N2 dividido en N1. Bien, el volumen 1, ¿cuánto es? 2 litros. ¿Ya? Y esto por N2, que sería 1 mol, y dividido en N1, que son los 0,5 mol. Bien, y vemos cuánto es eso. Bueno, 2 por 1, 2, ¿cierto?, dividido en 0,5. Eso me da 4. ¿Ya? ¿4 qué? 4 litros. Bien, entonces, como aumenté a 1 mol, ¿cierto?, se aumenta el volumen a 4 litros. Bien, esos son los ejercicios de ley de Avogadro. No son muy difíciles, así que, chiquillos, pónganle empeño. Y no estamos viendo porque vamos a ver ahora la ley de combinada de los gases y la ley general de los gases, como para ir ya englobando y terminando esta parte de los gases. Bien, hasta aquí dejaríamos el video de hoy día. Un abrazo, que Dios les bendiga mucho, cuídense, quédense en su casa y nos estamos viendo. Chau, chau.